vimos que existen varios métodos para poder hacer estos modelos de estimación de parámetros. De estos modelos, los que vamos a alcanzar a ver en este curso, son los modelos de maximum likelihood y maximum a posteriori, ¿ok? Son los dos modelos con los cuales pues vamos a trabajar al menos en este semestre. El modelo de maximum likelihood, después de lo que vimos, bueno, considera lo siguiente. Considera el multiplicar la probabilidad de que cada elemento de mi espacio de muestras dependa de los parámetros que yo esté proponiendo. Entonces, el producto de todas las probabilidades de que cada elemento dependa de los parámetros que yo estoy proponiendo. Para facilitar este cálculo, utilizamos la función de log likelihood, la cual me va a ayudar a pasar ese productorio a un sumatorio a través del logaritmo. Entonces, como les decía, es muy típico recurrir a esta función log likelihood. Y bueno, la idea pues es encontrar la probabilidad más alta de que ciertos parámetros me representen la función de distribución de probabilidad de todo mi conjunto X. Es decir, estoy buscando qué tan probable es que determinados parámetros me generen una función que realmente represente las probabilidades de cada evento. ¿Sí me explico? Puede resultar un poco confuso al principio, pero la idea es muy simple. Es que yo puedo proponer diferentes tipos de parámetros y me van a generar una representación de la probabilidad, ¿ok? Me van a generar una representación de la probabilidad de que esa función de distribución represente las probabilidades de cada evento. Entonces vamos a agarrar esa probabilidad más alta de que esos parámetros representen la función de distribución adecuada. Como vamos a buscar la probabilidad más alta, lo que vamos a hacer es recurrir a agarrar la función log likelihood, derivarla, igualarla a 0. ¿Ok? Y ese es básicamente el método. Voy a empezar aquí a compartir pantalla para recordar un poquito eso. Entonces, lo que decíamos en clases anteriores era que la función para maximum likelihood era tomar como se ve aquí, la derivada respecto al parámetro del logaritmo natural de la probabilidad de que cada muestra sea representada por un parámetro. Y esa derivada la igualamos a 0 y hacemos esa sumatoria. Y en la misma clase, pues, resolvimos un ejemplo. Resolvimos el ejemplo de una función de distribución gaussiana multivariada. Entonces, encontramos lo que viene siendo el valor esperado, lo que viene siendo la media, que al final de todo el cálculo, pues me resultó en el promedio, cosa que ya sabíamos, pero pues ahora sí que no comprendíamos de dónde venía ¿cómo se llama? Ese procedimiento, de dónde salía esta media. Vamos ahora a hacer un inciso B, que sería, ¿sí? Si ya encontramos la media, ahora vamos a encontrar el modelo de lo que viene siendo la covarianza. ¿Ok?
Entonces, ¿de dónde podemos partir? Bueno, no necesitamos hacer todos estos análisis. Podemos retomar parte de todo este análisis. En la sesión anterior habíamos establecido ya parte de este análisis y habíamos dicho que primero establecimos la probabilidad de que mi conjunto de muestras, déjame poner con otro color. Primero habíamos establecido la probabilidad de que mi conjunto de muestras sea representado por una mu, que es el productorio de la función de probabilidad gaussiana multivariada. A partir de ahí, establecimos la función log likelihood, que es establecerla como la sumatoria del logaritmo natural de la función de probabilidad. ¿Ok? Entonces, después de ese punto, lo siguiente fue, pues, ahora sí que aplicar propiedades de los logaritmos, ¿ok? Y enseguida, aplicamos la derivada. Entonces, pues, el procedimiento es básicamente lo mismo. La probabilidad del conjunto de muestras, pues ya la tenemos, y la función log likelihood ya la tenemos. Vamos a partir de esta función de log likelihood, ¿ok? La cual sería lo siguiente. O sea, para este caso, yo lo que tengo que hacer es que la varianza de J desde el punto de vista de maximum likelihood, pues va a ser la derivada, bueno, la sumatoria, perdón, la sumatoria de K igual a 1 hasta N de la derivada respecto de sigma, pues de todo lo que viene siendo del logaritmo natural de la probabilidad de x de cada elemento respecto de sigma, y esto es igual a 0. Entonces, esta función en sí pues va a ser la misma que vimos la sesión anterior. O sea, la sigma j de ml pues es simplemente la derivada respecto de sigma, bueno, la sumatoria del logaritmo natural de 2pi a la menos p medios por la, ¿cómo se llama? La matriz de covarianza, y luego ya exponente a la menos 1/2 de x de k menos mu de j transpuesta por la matriz de covarianza por x de k menos mu de j, y todo esto debe ser igual a 0. ¿Ok? Bien. Pues esto va a ser igual a la derivada respecto de sigma. ¿Y qué se les ocurre que pudiéramos hacer aquí? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer?
Pues ahí se puede separar el logaritmo en sumas y ya se elimina el exponente. Ok. Podemos empezar. Al final de cuentas, esto es como un sistema LTI, la derivada. Pues puedo meter la sumatoria. Entonces nos va a quedar la sumatoria de k igual a 1 hasta n del logaritmo natural de 2pi elevado a la p por la matriz de covarianza. ¿Ok? Y esto elevado a la menos 1/2. ¿Ok? Menos, ¿ok? 1/2 de la sumatoria, pues de lo demás. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Todavía puedo hacer por aquí algún pequeño movimiento. A ver si están de acuerdo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta? No. No, está bien. ¿Ok? ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué hacemos enseguida, chavos? Pues resolver la derivada. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría esa derivada? La primera sería menos n medios por 1 sobre sigma j. ¿Ok? Entonces, esto queda igual a menos n medios por sigma j a la menos 1. ¿Ok? Y luego, Ahí quedaría más 1/2 y pues todo lo que está ahí, pero sigma j a la menos 2. ¿ok? Entonces luego, ¿qué haría?
Bueno, ahorita lo voy a dejar así. Menos 1/2 de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de xk menos un j. Ok, respuesta por xk menos un j. Y esto quedaría por menos sigma j elevado a la menos 2. Ok. Y todo esto igual a 0. Bien, los demás, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de cómo salió la primera derivada, la segunda derivada? No. ¿No? No. Muy bien, todo está claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Despejarla. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Bueno, algo que sí podemos hacer es pasar el 1/2 en ambos lados. Hay un menos 1/2 que lo podemos pasar para el otro lado, ¿verdad? Y como quedaría dividiendo entre 0, pues ya nos deshacemos ese término. Entonces nos queda n sigma j a la menos 1, ok, más la sumatoria de k igual a 1 hasta n de x de k menos mu de j traspuesta por x de k menos mu de j por menos sigma j a la menos 2. Y esto igual a 0. Y recuerden que esto, la derivada del logaritmo natural, el logaritmo natural de u, pues es igual a la derivada de u sobre u, que en este caso pues queda como la derivada de u, que en este caso sería sigma, pues sería simplemente 2pi a la p, dividido sobre 2pi a la p por sigma. Por eso es que nos queda sigma a la menos 1. Pero bueno, ya tenemos esto. ¿Qué más se les ocurre que pudiéramos hacer? ¿Qué más se les ocurre que pudiéramos hacer ahí? Se podría multiplicar por sigma j al cuadrado. Así es, muy bien. Todo esto lo podemos multiplicar simplemente por sigma j al cuadrado. Entonces ahí lo que se obtiene es n por sigma j y luego ahora sí, este signo lo voy a pasar para acá y queda menos la sumatoria de k igual a 1 hasta n de x de k menos mu j traspuesta por x de k menos mu j. Y esto, pues el sigma j se va con el sigma j cuadrada, pues nos queda
igual a 0. Entonces, de esta manera, la sumatoria de k igual a 1 hasta n de x de k menos mu de j traspuesta por x de k menos mu de j va a ser igual a n por sigma j. Por lo tanto, ya despejando, sigma j es 1 sobre n, ¿ok? De la siguiente sumatoria. ¿Ok? Y listo. ¿Preguntas? No. No, ¿No? ¿Qué nos está diciendo este cálculo? ¿Qué nos dice este cálculo? pues, sigma j se compone por las covarianzas de las variables que tengamos. Así es, básicamente sigma j se compone de cualquier tipo de variable. Si estamos hablando de los x de k, pues automáticamente quedan al cuadrado y nos quedan variantes. Si x de k en ambos lados es una variable diferente, pues entonces ahí pues ya nos quedaría pues una covarianza. Entonces, pues si se fijan, esa fórmula pues es la misma que usamos para mostrar varianza y covarianza. ¿Sí lo notan? Pues bien. ¿Cómo la ven con este tema? En maximum likelihood. Ya sacamos la media, ya sacamos lo que es la matriz de covarianza. ¿Sí? Y en ambos, pues no es más que lo que ya sabíamos, simplemente demostramos de dónde salían. ¿Ok? Willy, ¿sí viste la clase, el video de la clase pasada? Sí. ¿Cómo la ves con este tema? Hasta ahorita está interesante. ¿Pinta la probabilidad de otra manera o sigue siendo aburrida? Pues lo utilizo de una manera distinta. Ahora más bien vemos los orígenes de muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pues resulta que este es el enfoque usando maximum likelihood. ¿Ok? Y hay más enfoques. Y uno de ellos es el máximo a posteriori, o MAP. Vamos a empezar a ver lo que es MAP, cómo lo podemos plantear y cómo lo podemos usar. Sale. Bien, vamos a empezar con, a ver, pues la base de esta parte máximo a posteriori. La base de maximum a posteriori es muy similar a la base de maximum likelihood, excepto por una cosa, que ahí la vamos a comentar. Oh, que la canción.
Bien, vamos a hablar ahora de lo que es máximo a posteriori. Y para poder hablarlo, fíjense bien, en maximum likelihood hablamos, la base de maximum likelihood se basa en que voy a tener la probabilidad de que todas mis muestras son definidas por mi parámetro θj. ¿Alguien me podría decir en términos más técnicos qué creen que signifique eso en términos más técnicos? En términos más técnicos, ¿qué significará eso, chavos? Es decir, eso, ¿qué significa? Díganme qué significará eso. Pues que se busca adaptar una distribución ya conocida a los datos que tenemos. Ok, pero X, ¿quién es? Bueno, esa X como te está. Esa X como te está, ¿qué es? Es el conjunto de todos los vectores X. Ah, ok. Y teta, ¿quién viene siendo? Son vectores De parámetros, ¿verdad? Ujú. ¿Y la coma qué significa? O sea, ¿qué significará la coma? O sea, ¿por qué la probabilidad del conjunto de muestras, coma, teta j? ¿Qué se imaginan que significa la probabilidad del espacio de muestras, del total del espacio de muestras, coma, teta j? Pues, en realidad, si realmente no se imaginan, pues estamos viendo la unión entre el conjunto X todo el conjunto de muestras X y todo el conjunto de parámetros θj. Es como la unión de ambas, es la probabilidad de la unión de esto.
es como si dijéramos, ¿cuál es la probabilidad de que te caiga 2 veces águila? Pues es la probabilidad de obtener águila una vez por la probabilidad de obtener águila 2 veces. Es la unión de las probabilidades. ¿Sí? Si se fijan. O sea, es simplemente tomar ¿cómo se llama? Los dos conjuntos, tanto el de muestras como el de los parámetros, como dos conjuntos independientes. ¿Ok? Y es independiente el parámetro ¿cómo se llama? De teta. O sea, es como decir, la unión de las probabilidades del espacio muestra contra sus parámetros es la multiplicación de la probabilidad del espacio de muestras por la probabilidad del espacio de los parámetros. ¿Ok? Eso conceptualmente es un poco, ¿cómo se le puede decir? Es un poco difícil de imaginar porque si teta está generando una distribución de probabilidad que describe el comportamiento de los datos, es que debe existir una relación de causalidad. ¿No creen? Sí, sí me están pudiendo seguir. Sí. Ok. Entonces, Maximum a posteriori surge de la idea de pensar que no es cierto que son conjuntos independientes. No es cierto que la probabilidad de teta sea que el conjunto de los parámetros teta sea ¿cómo se llama? Una variable aleatoria totalmente independiente de X. ¿Ok? Sino que existe una relación entre ellos. Y esa relación genera que tanto el conjunto de parámetros teta, así como el conjunto de vectores X, son conjuntos que son dependientes. Y de esta manera, el problema de asignación de parámetros lo podemos aplicar como un conjunto de datos que es dependiente respecto a otro y existe una relación de causalidad. Sí, entonces, por otro lado, MAP asume que existe que los conjuntos X y lo que viene siendo teta J son dependientes. ¿Ok? Son dependientes. Por lo tanto, la relación entre X y teta se puede expresar como una aplicación del teorema de Bayes.
¿Ok? Entonces, lo que quiere decir es que vamos a tener un conjunto de parámetros que va a ser teta, j, que va a contener varios parámetros. ¿Sí? Y a su vez, pues va a existir el conjunto de x, donde vamos a tener varios vectores de x. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser la relación entre un conjunto y otro? Bueno, la relación que va a existir es la siguiente. Yo voy a tener mis dos conjuntos, ¿ok? Y lo que me dice máximo a posteriori es que voy a tener mi conjunto teta y mi conjunto, en este caso, x. De estos, x es observable. Yo tengo los datos, yo ahí tengo los datos, los saqué mediante mediciones, los saqué sacando imágenes, los saqué con mis señales, con mis objetos, con todo lo que pude medir. Lo que es no observable, ¿quién es? Lo que es no observable es cuál es la distribución indicada y cuáles son los parámetros indicados para poder describir a través de una distribución de probabilidad este conjunto de datos. Entonces, abusados, teta no son clases, teta son parámetros de la distribución de probabilidad que representa el comportamiento observable de los datos. Entonces, ¿qué vamos a calcular aquí? ¿Qué se imaginan que vamos a calcular aquí, chavos? Si vemos este diagrama, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿Qué es lo que vamos a calcular si vemos este diagrama? Pues como el ejemplo de si pasamos el examen o no, o si copiamos o no copiamos, Ok, entonces, ¿qué vamos a usar ahí? la probabilidad condicional. Ok, el teorema de Bayes, ¿verdad? Ajá. Y en este caso, ¿cómo queda expresado el teorema de Bayes? ¿Cómo quedaría expresado este teorema de Bayes? Pues en este caso, como decíamos, ¿verdad? Tenemos como algo observable los datos, o sea, es como si dijeras, ok, yo tengo aquí, ok, mis datos, y estos son observables. Los veo, yo los puedo poner aquí en un espacio de características. Pero, ¿cómo voy a ajustar una distribución de probabilidad? Bueno, voy a empezar pensando que X es observable.
y teta es lo que maximum a posteriori me va a estimar. Entonces, ¿cómo pudiera establecer el cálculo de los parámetros utilizando el teorema de Bayes? ¿Cómo lo pudiera establecer? Pues podría ser la probabilidad de teta j dado x. Así es. Esto es simplemente la probabilidad de teta j dado x por la probabilidad de x, y esto va a ser igual a la probabilidad de x dado teta j por la probabilidad de teta j. Entonces, si despejamos, nos queda que la probabilidad de teta j dado x es a la probabilidad de x dado teta j por la probabilidad de teta j sobre la probabilidad de x. Y en eso se resume el planteamiento de lo que es MAP. De esta manera podemos concebir lo siguiente. La probabilidad de x dado teta j, ¿quién es? Pues es la hipótesis, como ya lo habíamos dicho. Pero luego viene algo interesante. ¿Quién es la probabilidad de teta j? ¿Quién es esa probabilidad de teta j? ¿No se les ocurre? La probabilidad de teta j es una probabilidad a priori de teta. ¿Qué significa probabilidad a priori? Vamos. ¿Qué significa eso? Una probabilidad que se estima antes de que ocurra el evento. Así es. Es un conocimiento previo antes de hacer el experimento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y la otra probabilidad, bueno, como nota, ese va a ser el detalle, que necesitamos un conocimiento a priori de cómo se han comportado los parámetros en otros experimentos. Eso es lo malo de MAP. Y la otra, pues, es la probabilidad de teta j dado x, que viene siendo la probabilidad a posteriori de que tiene de que x pues pertenece a ¿cómo se llama? De que en la probabilidad posterior y de que x proviene de ciertos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos, ¿qué creen que significa maximum a posteriori? Entonces, ¿qué creen que signifique MAP?
Pues sería obtener teta j que tenga la mayor probabilidad después de haber hecho los experimentos. Es la probabilidad, es encontrar la probabilidad a posteriori máxima para encontrar los valores de teta. O sea, es encontrar los valores de teta con base en la probabilidad a posteriori máxima. De ahí viene el nombre. Entonces, ¿cuál es el planteamiento, chavos? ¿Cuál es el planteamiento de máximum a posteriori? ¿Cómo es el planteamiento del máximum a posteriori? ¿Cuál creen que sea el planteamiento de máximum a posteriori? Si lo que quiero es estimar la probabilidad más alta, la probabilidad a posteriori más alta. Pues no voy a estar estimando parámetro por parámetro, ¿verdad? Hay una manera más sencilla. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Ni idea. Es lo mismo que maximum likelihood, pero ahora con maximum a posteriori. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la probabilidad máxima, la probabilidad a posteriori máxima? La derivada. Y luego igualar a 0. Entonces el planteamiento está en derivar respecto de teta, ¿ok? Bueno, los parámetros por map es la derivada respecto de teta de la probabilidad de teta j dada x. Y luego esto igualarlo a 0. ¿Ok? Recordemos que x pues sigue siendo pues el vector de muchos perdón, un conjunto de muchos vectores. ¿Ok? Entonces, pues ya haciendo todos los cálculos necesarios, sabemos que los parámetros de J debido a map, pues pues es simplemente la derivada respecto de teta de el productorio de K igual a 1 hasta N, ¿sí? De la probabilidad de
teta j dado x de k. Y esto sería igual a 0. Entonces, este sería el planteamiento esencial. ¿Ok? Que esto nos da, si lo sustituimos a la derivada respecto de teta del productorio de k igual a 1 hasta n de la hipótesis por la probabilidad a priori, y esto se iguala a 0. La probabilidad de x no se considera porque pues es redundante. Ya lo que obtengamos aquí va a ser proporcional a lo que se vaya a realizar. Pero bueno, resulta que, como ya habíamos dicho, solucionarlo con ese productorio no es trivial, es una solución complicada. ¿Cómo le hacemos entonces para simplificar este cálculo? El logaritmo. Utilizamos la función log likelihood. Entonces aquí, esta map, lo que hacemos es poner logaritmo por ambos lados. Entonces nos queda la derivada respecto de teta de k igual a 1 hasta n del logaritmo de esta probabilidad de la hipótesis dada teta j por la probabilidad de teta j. Eso vamos a hacer. Y ya usando las propiedades de los logaritmos, teta map pues va a ser la derivada respecto de teta, perdón, la sumatoria de la derivada respecto de teta del logaritmo natural de x dada teta j por la probabilidad de teta j. ¿Ok? Esto es igual a 0. Y con esto podemos estimar lo que viene siendo el concepto y la idea de map. ¿Ok? Esto viene siendo el cálculo de máximum a posteriori. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Yo tengo una. ¿Por ¿Sí? qué teta map no tiene el logaritmo natural en este caso? O sea, ¿por qué no sale el logaritmo natural? Porque como se aplicó de ambos lados, ¿no se supone? Sí, aquí está. Y aquí está que se aplica la función log likelihood, que es elevar el logaritmo natural de la probabilidad. Entonces con esto tú tomas la probabilidad, que generalmente va a ser un número exponencial, y con el logaritmo linealizas la probabilidad. Entonces, esto te permite llegar a una solución de una manera más simple. ¿Ok? Entonces ahí está el logaritmo también, igual que el maximum likelihood. ¿Ok? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a suponer que el comportamiento a priori el comportamiento estadístico a priori de la media se puede modelar de la siguiente manera. Se puede modelar como la probabilidad de mu igual a 1 sobre lo siguiente. Es decir, aquí estoy expresando que yo este experimento yo lo he revisado varias veces y mu lo he sacado muchas veces de muchos conjuntos de datos del mismo problema, del mismo, de la misma aplicación. Y esas mu me arrojan un vector y tienen su propia media, su propia desviación estándar, donde el mu0 es la media de todos los promedios que he obtenido en esta aplicación y sigma mu pues es la desviación estándar y forman una distribución normal. Este es el comportamiento a priori que tiene mu. Entonces lo que voy a encontrar es cuál es la mu si tenemos una gaussiana multivariada. Sí. Entonces, en este caso, vamos a ver la solución. En este caso, la probabilidad a posteriori, que sería muy dado x, bueno, vamos a dejarla nada más como mu, dado x es a la probabilidad de x dado mu por la probabilidad de mu. Entonces ya tenemos la probabilidad de mu, que es esta de aquí, ¿ok? Y la probabilidad de x dado mu, pues es una gaussiana multivariada. Eso quiere decir que esto pues va a ser igual a 2 pi a la menos p medios por la matriz de covarianza a la menos 1 medio exponente de todo esto. ¿Ok? Y esto va a multiplicar a la probabilidad de mu, que es 1 sobre raíz de 2pi por sigma mu m exponente a la mu menos mu
al cuadrado sobre menos 2 sigma m al cuadrado. Ahí me quedó muy amontonado, pero bueno. Esto es la probabilidad de mu. ¿Ok? Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o hay alguna duda? Este P de mu es un dato que ya conocemos. Es un dato a priori, o sea, es algo que lo conocemos a través de diferentes cálculos que ya se hicieron de manera a priori. Pero ahora queda ver si se entiende el cálculo de la probabilidad posterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, primero, ¿sí se entiende todo eso? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, la probabilidad, ahora sí, para encontrar mu de map pues es la derivada, bueno, es la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la derivada respecto de mu del logaritmo natural de la probabilidad de mu de j dada x, y esto pues es igual a 0. ¿Ok? O mejor dicho, la probabilidad de x dada mu por la probabilidad de mu, y esto va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya que tenemos eso, pues hay que expresar. Mu de map es, pues básicamente, el siguiente sumatorio. Bueno, se me olvida que no estamos usando ahorita la J. Bueno, voy a ponerlo acá abajo. Lo demás.
¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí en ese último, ¿por qué quedó sigma mu a la menos un medio? Ah, porque es la desviación estándar. O sea, esto es como el inverso de la de la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, es que por ejemplo acá arriba no lo tiene, no está dentro de la raíz, ¿no? ¿O sí? No, no está dentro de la raíz aquí. Pero es que recuerda que sigma es la raíz de la varianza. O sea, hace que sigma cuadrada es la varianza. Entonces, si tenemos sigma, es como la varianza, pero elevada a un medio. No sé si me explico. Sí. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro detalle? Bueno, y esto es igual a 0. Quiero que noten una cosa. La sumatoria es respecto a acá. Y tenemos elementos de acá, aquí nada más. Entonces, toda esa sumatoria vale para todos estos elementos de acá. Para lo demás, aquí ya estamos con respecto a mu, no respecto a acá. Entonces, fíjense bien cómo va a quedar esto. Mu de map es a lo siguiente. La derivada respecto de mu de menos n medios, logaritmo natural de 2 a la p por la matriz de covarianza menos medio de k igual a 1 hasta n de x de k menos mu. Ah, se me olvida que no estamos usando la j. Respuesta por sigma a la menos 1 por x de k, ¿ok? Menos mu, ¿ok? Y luego eso menos un medio de logaritmo natural de 2 por pi por sigma mu y luego menos 1 sobre 2 sigma cuadrada mu por mu menos mu 0 al cuadrado y esto pues va a ser igual a 0. ¿Sí? Chequen esto a ver si hay alguna pregunta hasta aquí. No. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces ya si lo derivamos, pues la buena noticia es que este se nos hace 0 y este se nos hace 0 porque no hay términos de mu. Entonces, si los derivamos, mu de map
pues nos va a quedar como lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, si vemos aquí, pues podemos eliminar varios factores. Este menos 2 en la con un medio. Este 2 con este menos, con este un medio. Entonces, mu de map nos queda a la covarianza multiplicada por esto. Luego, menos 1 sobre sigma cuadrada por mu menos mu 0. Y esto es igual a 0. Ok, entonces, descomponiendo un poquito más esto, mu de map queda como la matriz de covarianza o la sumatoria de k igual a 1 hasta n de x de k menos la covarianza por n por mu. ¿Ok? Luego menos 1 sobre sigma mu cuadrada por mu y luego más 1 sobre sigma cuadrada de mu, ¿ok? Por la media de mu igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí. Muy bien, entonces, mu de map, pues va a quedar de la siguiente manera. Va a ser, si agrupamos la covarianza de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de x de k, y luego más 1 sobre sigma mu cuadrada por mu 0. Y esto va a ser igual, y del otro lado voy a dejar todas las mu, quedando mu que multiplica a la matriz de covarianza, la menos 1 por n, más 1 sobre sigma mu cuadrada. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. Sí, también. Entonces, con esto vemos que mu de map va a ser igual, bueno, un poco más abajito,
va a ser igual a la matriz de covarianza de k igual a 1 hasta n de x de k más 1 sobre esto de aquí por mu 0 y esto dividido entre lo siguiente. Si ustedes me lo dejan así, en el caso de un examen, pues yo hasta ahí yo se los valgo bien. Pero aquí voy a hacer un pequeño ajuste. Aquí ya lo solucioné, pero le voy a hacer un pequeño ajuste. Voy a multiplicar arriba y abajo por sigma j. ¿Ok? Y al multiplicar por sigma j, ¿ok? Mu de map va a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n por x de k por, digo más, sigma j sobre sigma minúscula mu al cuadrado por mu 0 sobre n más sigma j sobre sigma mu cuadrado. Y hasta aquí lo voy a dejar. Esta sería la solución propuesta. Puse acá el delineador. Esta sería la solución según el problema que estamos viendo. Entonces, fíjense, usamos otra gaussiana multivariada igual como máximo que en maximum likelihood, pero en maximum a posteriori obtuvimos esto. Obsérvenla unos 2 minutos y me dicen que pueden concluir de esta fórmula a la que llegamos mediante maximum a posteriori. Obsérvenla por 2 minutos.
Bien, ¿qué notaron? ¿No notaron ciertas cosas en particular? Noten este pedazo nada más de la solución. ¿A quién se parece ese pedacito? El que encerré. No sé, bueno, si son solo esos dos términos al promedio. La típica fórmula del promedio, ¿verdad? Entonces, es el promedio, pero se le agregan otros elementos. Entonces, una de las primeras cosas que podemos intuir es que algo muy importante, la solución de MAP es una generalización de la solución de ML. O sea, lo que podemos notar es que en realidad la solución de MAP sigue siendo el promedio, pero con otros parámetros que regularmente no consideramos en estadística, pero están implícitos. Entonces, MAP en realidad siempre va a ser una generalización de ML. Para que la solución de MAP fuera igual a la solución de ML, ¿qué tendría que suceder? Que esos términos adicionales fueran 0. Y para que esos términos adicionales fueran 0, ¿qué tendría que pasar? Que la matriz de covarianzas fuera, pues tuviera puros ceros, y pues eso sería que fueran independientes las variables. Sí, si la matriz de covarianza fuera 0, entonces no tenemos nada, porque las variables no tendrían relación entre unas y todas las varianzas serían ceros. Entonces eso es imposible. Pero ¿de qué otra manera pudiéramos hacer que la solución de MAP fuera similar a la solución de ML? O sea, MMAP es similar a la solución de ML. ¿Cuándo qué? ¿De qué otra manera podemos tener 0? No, el mu0 es igual a 0. ¿Cuándo qué, perdón? Mu0 igual a 0. Ah, bueno, ahí eliminas el factor de arriba, pero no el factor de abajo. Si se fijan, si la covarianza, no sé por qué le sigo poniendo J. De hecho, aquí en la solución le puse J y no va la J. Fíjense que yo tenía la costumbre cuando era estudiante de ingeniería de mis exámenes, antes de entregarlos, los revisaba. Entonces, eso me hacía encontrar así muchos errorcitos de este tipo. Pero ahora me malacostumbré. Y siempre dejo errorcitos de este tipo al momento de dar clases si no me pongo a revisar.
O sea, esto sucede cuando la varianza, la matriz de covarianza es significativamente menor a esto. O sea, de tal manera que esto tendiera a ser un número E muy pequeño. Entonces ahí se aproxima, se fijan. O podría suceder que mu sigma, que sigma mu, pues fuera infinito. Entonces ahí sí nos da 0. Pero la pregunta, ¿cómo podríamos interpretar eso? ¿Cómo podríamos interpretar esa solución? ¿Eso cómo lo pudiéramos interpretar? Esto estaríamos hablando, fíjense bien, de que sigma, la matriz de covarianza, pues bueno, nos generara una hipótesis así. Y la probabilidad a priori de mu, o sea, esto sería la probabilidad de x dada mu. Y pues sigma pues nos daría por aquí las desviaciones estándar. Pero por otro lado, la probabilidad de mu pues prácticamente sería así. Estaría muy, muy extendida. Pues, ¿para qué? Para que la mu, para que mu x, para que la sigma mu pues fuera muy grande. Entonces, esto sería la probabilidad de mu. ¿Esto qué significaría? Pues lo que significaría es que si la desviación estándar de mu es muchísimo más alta que la desviación estándar de mi hipótesis, eso quiere decir que mu puede tomar cualquier valor realmente, que la probabilidad de mu pues es en realidad una probabilidad casi uniforme. Eso quiere decir que la probabilidad de tener mu dada por este valor o por este es prácticamente la misma. Entonces, cuando la probabilidad de obtener un valor específico de mu es la misma para todas, significa que mu puede ser cualquier valor. Entonces, en ese caso es cuando la media de MAP se aproxima a la media de ML. De otra manera, si ya la matriz de covarianza se va pareciendo a la matriz de mu, pues entonces empieza a sesgar los valores de mu para cierto valor de la recta. O sea, si por ejemplo, o sea, aquí en este caso, la matriz de covarianza es mucho menor que la matriz de mu.
Pero ya si tenemos que la matriz de covarianza, pues digamos, vamos a poner es similar a sigma mu, quiere decir que en mu ya tenemos algún sesgo de que los valores de mu van a dar por aquí, nunca por acá y nunca por acá. Entonces ya cuando tenemos ese sesgo, la media ya se calcula con ese sesgo. Es decir, con el sesgo dado por mu 0, que sería el valor esperado ya de mu que se podría obtener, obviamente ponderado respecto a las desviaciones estándar. Y eso es lo que nos está diciendo MAP. Entonces, si se fijan, MAP, pues en realidad es una generalización de lo que viene siendo este ML. Entonces, pues como ustedes se podrán dar cuenta, inclusive teniendo una función gaussiana, el puro promedio no es necesariamente la media. Esto depende de si tenemos un conocimiento a priori de si la media tiene un comportamiento determinado, que es la probabilidad a priori. Entonces, cuando usamos MAP. Y esto sirve mucho al momento de desarrollar algoritmos clasificadores. Sirve mucho porque si ya al robot, al algoritmo, le dices, no, pues es que el comportamiento habitual de este variable o de estas menciones debe estar por aquí, entonces ya le estás dando una probabilidad a priori que la puedes usar en MAP para calcular esa fórmula en vez del puro promedio y obtener un valor esperado con base sesgado a ese comportamiento habitual. Y eso es lo que nos dice MAP. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Bueno, pues este fue el tema de estimación de parámetros. El siguiente tema es ver qué otras distribuciones de probabilidad tenemos a partir de la normal. Y a partir de esas funciones de distribución, pues encontrar precisamente sus parámetros. ¿Ok? Hasta ahorita, si se fijan, no nos hemos movido del clasificador bayesiano ingenuo. Estamos simplemente encontrando la hipótesis. La probabilidad a priori no es más que la cantidad de datos de una clase sobre la cantidad total. Simplemente estamos viendo que la hipótesis puede ser una simple gaussiana tal y como las conocemos, o puede ser una gaussiana multiplicada por MAP, o puede ser cualquier otra función de distribución. Pero eso lo vemos en la siguiente sesión. ¿Sale? Por ahí dicen que el miércoles 5 de mayo es día Inhábil. No sé ustedes si quieran de todas maneras mejor tener la sesión para irle avanzando. No sé qué opinen. Pues por mí está bien. Ok. Shui, Willy, Sí, por mí también. ¿tendrán tiempo? Willy, ¿tendrás tiempo? A mí no hay problema. Ok, bueno. Pues ahí nada faltaría que Raúl esté de acuerdo. Pues ahí le dicen, ahí le preguntan por mí, porfa, a ver qué dice. Sale.